El ambiente en Alemania y también en Suiza y Austria, realmente tengo que juntar los tres países, es tal que sobre los grandes temas la gente guarda silencio o se gritan de inmediato. Eso es un poco extremo. Las narrativas se están desmoronando ahora mismo ante nuestros ojos, y si te aferras a una narrativa que se está derrumbando, es como si te agarraras a una roca sin darte cuenta de que toda la ladera se viene abajo. Los verdes dicen, tenemos razón, así es. La AfD dice, tenemos razón, así es. Los vacunados dicen, tenemos razón, así es. Los no vacunados dicen, tenemos razón, así es. Y luego viene la CDU y dice, no, así es. Bueno, no sé exactamente qué es, pero un posible análisis es que Alemania es muy fuerte en el pensamiento. Si luego solo te identificas con tus pensamientos y los diferentes pensamientos chocan entre sí, entonces en realidad hay discusiones todos los días, en todas partes y sobre todos los temas. ¿Sabes a lo que me refiero? Es que si lo ves de manera analítica, dices que el ámbito de habla alemana está muy convencido de que su posición es la correcta. Esta es nuestra segunda conversación con Daniele Ganser. La primera fue muy vista porque mostramos a Daniele Ganser no solo como historiador, sino también como persona. Ahora, un año después, muchas cosas han cambiado. Políticamente, socialmente y tal vez también dentro de nosotros mismos. Quédense hasta el final porque algunas respuestas solo llegan al final. Daniele, me alegra mucho tener esta conversación y que nos volvamos a ver. Sí, Simo, gracias por la invitación. Pues la última conversación fue tan buena que me dije, debo volver con Simo. Y también mi esposa dijo, Simón es tan buen comunicador, vuelve a ir con él. Muchas gracias. Más de 2.5 millones de personas han visto la conversación completa y fragmentos de la misma. Lo que sucedió después me sorprendió enormemente. Quiero compartir dos de las reacciones. Antes lo veía como un teórico conspirativo, pero después de hablar con él entiendo por qué es tan querido. Puedes amarlo u odiarlo, pero tiene carácter. Para ser honesto, yo también tenía mis dudas antes. No porque haya analizado tus posturas, sino porque siempre estabas involucrado en titulares negativos. Y cuanto más te escuchaba, más claro me quedaba. El 11 de septiembre el coronavirus, Gaza, Rusia, esos son los conflictos con los que intentas conectar con la gente. Pero en realidad no se trata necesariamente de esos conflictos. Tengo una sospecha y quizá esté completamente equivocado, por favor corrígeme, pero tu mensaje es mucho más radical de lo que muchos creen. Confía en ti mismo, no sigas ciegamente a nadie, ni a Trump, ni a la AfD, ni a Scholz, ni siquiera en ti deberían confiar las personas. No te dejes llevar por el miedo ni por los titulares, sino decide por ti mismo. ¿Entro al próximo conflicto o tiro mi celular a un lado y me voy 2 semanas al bosque? Y cuando me di cuenta de eso, de repente pensé, espera, él no es realmente un historiador en el sentido clásico, él es el hijo de un pastor. Él es el hijo de una antroposofa, no predica, pero recuerda. Y por eso mi primera pregunta para ti, Daniele, ¿cuánto de pastor hay realmente en ti? Ya me sorprendes con la primera pregunta, pero claro que es cierto que me gusta hablar sobre el 11 de septiembre, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, los países BRICS, la OTAN y así sucesivamente, o sea, sobre temas históricos, porque esa es sin duda la primera capa de mi realidad. Obtuve un doctorado en historia, soy un historiador formado, pero al final de cuentas lo que me interesa es el ser humano en sí mismo. Y ahí es donde realmente me enfoco en esos mensajes superiores. No dejes que nadie te mande a la guerra, ante todo. Así que yo les aconsejaría a todos, nunca dejen que los manden a la guerra, no crean ciegamente en los titulares, reconozcan el mecanismo de la dopamina con el celular, déjenlo de lado de vez en cuando, salgan a caminar al bosque, vuelvan a ver el valor de lo analógico, atrévanse a expresarse públicamente y también trato de dar apoyo a las personas que experimentan ataques en redes sociales. Evita leer los comentarios. Si ya estás triste, sí, publica algo, pero no necesariamente leas los comentarios. Y por supuesto no se trata solo de investigación histórica o de ese tipo de declaraciones. En el ámbito de la competencia mediática y en el tema de la atención plena, realmente se trata de fuerza interior. Súper interesante. Los historiadores no suelen estar tan en el centro de atención. Eso es más como un virólogo al que solo cada 50 años le preguntan cómo evalúa el nuevo caso de ébola en el zoológico o cuando surge una pandemia. O un historiador al que de vez en cuando citan para preguntar si Adolf Hitler era queer, de izquierda verde, lo que sea. Pero eso es todo. Luego desaparecen de nuevo.
Contigo es distinto, atraes multitudes. Estuve contigo en el Babilonia hace 2 días. Te citan, te odian, te aman, pero de alguna manera te has convertido en una especie de pantalla de proyección. A menudo me he cuestionado, ¿cómo toleras tanta fricción? A través de la atención plena. Eso tiene, tal vez también sea la ventaja de tener una ola de odio. Uno tiene que mudarse de piel y desarrollarse de nuevo. No puedes seguir con tu antigua mentalidad. Antes yo era así, decía, me gusta decir algo, pero también quiero que todos estén de acuerdo. ¿Sabes? Esa actitud. O quiero que todos me quieran en la fiesta. Sí, si no, no voy. Probablemente todos han tenido esa actitud alguna vez. Y luego dejé esa actitud porque me di cuenta de que, especialmente sobre el tema del 11 de septiembre, las opiniones son muy diferentes. Después de mucho pensarlo, me convencí de que el World Trade Center 7 fue demolido y concluí que el 11 de septiembre es una mentira. Y luego trato de guiarme siempre por mis 3 valores: amor, valentía y verdad. Entonces digo, sí, la verdad. Ahora, si siento que eso es la verdad, no importa si todos lo ven así, sino que si con mi mejor conocimiento y conciencia digo que eso es mentira, entonces la guerra de Afganistán se basa en una mentira. Entonces toda una gran narrativa en la que murieron muchísimas personas se basa en una mentira. Y entonces decido salir de mi zona de confort y hablar de ello. Y entonces realmente me vi obligado a practicar la atención plena, porque fui difamado y eso también me hizo sentir mal. Y luego observé cómo lo describe Eckhart Tolle. Seguramente he aprendido y leído mucho de Eckhart Tolle. Y él siempre dice, y eso es algo que realmente puedo confirmar por experiencia propia, tienes un cuerpo, no eres el cuerpo. Quizá tienes una casa, pero no eres tu casa. Quizá tienes un auto, no eres tu auto. Tienes zapatos bonitos, no eres tus zapatos. En ese sentido tienes pensamientos, pero no eres tus pensamientos. No eres tus sentimientos, sino la conciencia sin forma en la que los pensamientos y emociones aparecen y desaparecen. Considero que esas cosas son grandes sabidurías, lo cual va mucho más allá de la investigación histórica normal. Si siempre me quedo solo como historiador, entonces simplemente puedo seguir contando tanques y contando muertos y de alguna manera aplicar una nueva organización internacional. Eso me aburre en algún momento. Ya quiero saber qué es la conciencia informe. ¿Qué pasa después de la muerte? Todos estos temas me interesan mucho y hay un área en la historia que simplemente se llama historia cultural. Se puede decir cómo surgió el Islam, cómo surgió el cristianismo, cuál es la diferencia entre protestantes y católicos, cuál es el núcleo del judaísmo, o en el campo de la historia cultural. En realidad se puede entrar en todas estas estructuras de pensamiento y, por supuesto, eso es lo que hago. Daniele, después de nuestra última conversación, he reflexionado sobre los 3 valores fundamentales de la vida y sus raíces, de donde surgen otros valores como la humildad, la gratitud y la religiosidad, que al final se reducen al amor, el valor y la verdad. Y tu mensaje principal es: cuestiona, siente, vívelo un poco como tu mamá, que de alguna manera la antroposofía al final también es vivir la religión. Y creo que cuando las personas entran a ese espacio, a ese lugar de la experiencia, salen cambiadas. Ya no se trata de una nueva opinión ni nada por el estilo, sino que se acercan un paso más a sí mismos, a su propia verdad. Y creo que eso es lo fascinante, cuando observas a las personas que, por ejemplo, están en tus salas, con quienes he hablado muchísimo, se puede sentir un alivio después de estas presentaciones, porque se han acercado un poco más a su verdad. Creo que ese es un mensaje poderoso que al final transmites a las personas. ¿Hablaste con los asistentes de la conferencia en Berlín y obtuviste esa impresión durante el descanso? Exactamente, esa fue mi impresión. Uno está rodeado de personas afines. Sí, pero ya lo sientes. La gente acaba de salir de la conferencia y notarás si están desanimados. Correcto. Y ese no fue tu caso en absoluto. Todos estaban aliviados y felices de abrazar nuevamente la vida, sintiéndose más cerca de sí mismos y pensando que realmente no querían estar rodeados de personas sumisas.
Ahora regreso a mi círculo de conocidos y seguramente habrá una que otra voz crítica sobre Daniele Ganser, si se le puede o no querer, si tal vez es demasiado radical, pero al menos por este momento les das a estas personas ese sentimiento positivo. Y eso creo yo es muy, muy poderoso. Eso también me parece hermoso. Entonces, tal vez yo no siempre tengo la oportunidad de agradecerle a todas las personas que vienen, pero me gustaría aprovechar este momento para decir que quiero agradecer a todas las personas que asisten a mis conferencias porque no puedo ir y agradecerles a todos. Son demasiados, pero lo puedo hacer aquí en YouTube. De verdad, entiendo que en realidad es más como tú dices, ¿no? Se trata de una experiencia, de vivir algo juntos. No se trata de decir, oh, nunca había escuchado de él que la guerra de Irak es ilegal. Eso lo escribí en el libro, lo he dicho en entrevistas, o que el World Trade Center 7 fue demolido. Sí, probablemente la mayoría que sigue mi comunicación ya lo ha escuchado, pero la experiencia frente a la pantalla de YouTube, cuando lo ves solo en tu smartphone, no es lo mismo que estar en una sala de conferencias. Y eso también me lo dicen muchos que comentan que les gusta estar aquí porque experimentar este espacio es inspirador. Así que en realidad ayuda a recuperar tu propia fuerza. Y eso ya es, o sea, quiero decir, eso ya me da alegría cuando eso funciona, ¿sabes? ¿Qué cosa más bonita puedes hacer que compartir tus resultados de investigación y al mismo tiempo ayudar a las personas a recuperar su fuerza? Ese es realmente mi objetivo. Quiero fortalecer el movimiento por la paz y considero que todos los que vienen forman parte de él. Algunos me han dicho, sí, yo también quiero unirme al movimiento por la paz. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay que haber ido 5 veces a una manifestación? No. Pero ¿a qué partido hay que votar? No importa. Y si no votas por ningún partido, también puedes venir. Claro. ¿Importa si eres alemán o sirio? Puedes ser sirio, alemán, mujer, lo que sea. Todos somos familia humana. Es simplemente tu actitud de que debemos resolver los conflictos sin violencia. Entonces eres parte del movimiento por la paz. Qué bonito. Siendo una persona de color tampoco me rechazaron ahí. No, 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 nadie. De verdad, nunca se rechazó a nadie. Simplemente uno debe haber decidido resolver los conflictos sin violencia. Eso es realmente, ese es un punto decisivo. Estas personas vuelven a casa, a su círculo de conocidos, e intentan imitar un poco a este mini Ganser y expresarse sobre temas explosivos como Rusia y Gaza. En el 99.9% de los casos termina en una gran pelea. ¿Por qué nuestra cultura de debate en Alemania es tan tóxica y envenenada? Porque nos hemos identificado con el pensamiento. O sea, eso significa que si te identificas al 100% con tus pensamientos y, por ejemplo, dices, sí, el envío de armas a Ucrania es correcto porque Rusia invadió y entonces hay que ayudar porque Ucrania fue atacada y es como si acudes en ayuda de alguien dándole armas. Esa es una forma posible de pensar y es coherente, cerrada y lógica en sí misma. La otra forma de pensar es que la guerra en Ucrania surgió por la expansión de la OTAN hacia el este, el golpe de Estado en Kiev en 2014 y luego por la guerra civil. Se provocó a los rusos durante demasiado tiempo. Debido a la invasión, no se deberían enviar más armas, ya que solo provocará más muertes. Se debe tomar muy rápido un camino diplomático y resolverlo. Yo pertenezco a este segundo grupo. Pero ya veo que ambos grupos tienen una narrativa cerrada en sí mismos. Y lo mismo con el coronavirus. Algunos afirmaban que la vacunación estabilizaría a la sociedad. Los otros decían que no se debería vacunar, que eso va a causar daños por la vacuna, etc. O sea, siempre tienes, esos son ahora los dos grandes temas, Ucrania y el coronavirus. Pero también con el 11 de septiembre, ¿no? Unos dicen que no hubo explosiones y otros dicen que sí las hubo. Y si una persona se identifica al 100% con su forma de pensar y tú criticas esa forma de pensar, entonces lo siente como un ataque existencial, porque un ataque existencial es realmente un ataque a su ser. Pero si piensas, sí, yo soy la conciencia sin forma en la que surgen y desaparecen los pensamientos y no te identificas con los pensamientos y alguien critica tu pensamiento o tu sentimiento o algo de tu cuerpo, entonces dices, sí, puede ser, eso lo pensé alguna vez, tal vez esté equivocado. ¿Cuáles son tus argumentos? Entonces lo tomas con ligereza y dices, estoy dispuesto a aprender algo nuevo si tienes información interesante o a tener nuevas experiencias y
¿Eso realmente haría que esa necesidad tóxica de tener la razón y menospreciar a los demás se detuviera? No creas todo lo que piensas, esa es la solución. Y la segunda frase que siempre les comparto a todos es de Thich Nhat Hanh, que también fue un gran maestro de la comunicación, un monje budista de Vietnam. Él ya falleció, pero sus libros siempre valen la pena leerlos, Thich Nhat Hanh. Y él dice que es importante de vez en cuando decir, tienes parte de razón. Así que incluso cuando uno está en una confrontación donde la otra persona lo ve totalmente diferente, por ejemplo, uno es vegetariano y el otro insiste en una alimentación con carne y cada quien tiene sus razones. No es que uno no tenga ninguna razón, sino que cada quien tiene 50 y entonces es conciliador, crea puentes. Cuando uno dice tienes parte de razón, uno puede seguir pensando en el fondo, máximo 1%. Pero sabes, cuando uno dice tienes parte de razón, se sale de esa toxicidad de querer tener la razón y menospreciar al otro. Pero tienes razón, en este momento la cultura del debate en Alemania, ¿cómo decirlo?, no es precisamente amorosa. Tengo la sensación de que en Alemania se saca la artillería pesada por cualquier cosa. Ahora has mencionado el 11 de septiembre en varias ocasiones y hace poco vi en Tucker Carlson y en Joe Rogan una cultura de debate muy abierta sobre el 11 de septiembre y sobre el World Trade Center 7. Algunos senadores estadounidenses se han expresado críticamente al respecto. Ron Johnson. Ron Johnson. En Alemania, a pesar de no tener relación con el 11 de septiembre, inmediatamente sacamos la carta de la conspiración, mientras que en Estados Unidos la gente lo aborda de una forma mucho más crítica. Así es totalmente. Entonces, ¿algo parece estar funcionando mal aquí en Alemania? Sabes, es sencillo. En Estados Unidos realmente se vive esta cultura de debate libre. Así que me alegra que existan youtubers como tú, como Village y como Yasmin Kozubek y algunos otros que simplemente están reintroduciendo la libertad de expresión. Pero también quiero decir que los medios públicos, o sea, Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland y Zweites Deutsches Fernsehen, han perdido esta cultura de debate. Ellos adoptan la posición del gobierno, por ejemplo, en el tema del coronavirus. Su postura es que la vacunación es lo correcto. En el caso de Ucrania se considera correcto el envío de armas. O en el caso del 11 de septiembre fue Osama Bin Laden, no hubo explosiones controladas. Y luego, esa es la postura del gobierno y la imponen al pueblo y lo hacen todos los días. Después del 11 de septiembre no fue solo una vez, sino que venía todos los días, casi como si te lo metieran por el oído o el ojo. Y eso al final es violencia comunicativa. Cuando le dices a la gente una y otra vez, tienes que pensar esto y si piensas algo diferente, te vamos a ridiculizar, te vamos a humillar y avergonzar. Y ahí es donde yo les digo a todos, no, eso no es necesario. Me muevo en el ámbito de habla alemana, Alemania, Austria y Suiza. Esos son 100 millones de personas. Aproximadamente 80 millones en Alemania, 10 millones en Suiza y 10 millones en Austria. Y de esos 100 millones, que es el ámbito laboral en el que me muevo, creo que seguramente alrededor del 40%, o sea, creo que 40 millones ya no participan más. Dicen que no permiten que nadie les diga qué hacer. Si quiero, veo la entrevista de Simo. Ya no le doy clic a Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland Tagesschau. Y si el Süddeutsche Zeitung me escribe que tenemos que enviar armas, ni siquiera lo leo, que lo escriban si quieren. Y eso significa en realidad que lo que está pasando ahora en Estados Unidos, estos youtubers influyentes como Tucker Carlson y otros, tienen canales muy grandes con 2 millones, 3 millones, 4 millones de suscriptores. Ahí es donde realmente se llevan a cabo las conversaciones relevantes. La conversación entre Kurt Weldon y Tucker Carlson sobre el 11 de septiembre muestra lo que actualmente es imposible en el mundo de habla alemana. Sabes que un diputado activo del Bundestag venga contigo, tú serías el Tucker Carlson y ahora puedes elegir a cualquier político, realmente no importa de qué partido, y te diga frente a la cámara, yo opino que el World Trade Center 7 fue demolido o yo opino que Estados Unidos voló Nord Stream. Eso sería un tema para Alemania. ¿No crees? Eso significa que el ambiente en Alemania y también en Suiza y Austria, realmente tengo que juntar a los 3 países, es tal que uno guarda silencio sobre los grandes temas o de inmediato se gritan unos a otros. Eso es un poco extremo.
O no hablamos en absoluto sobre los grandes temas, tomemos la explosión de Nord Stream, no hablamos de eso. Eso es lo normal. O si hablamos de eso, no pasa mucho tiempo antes de que nos menospreciemos. Y ahí todos se dan cuenta de que algo no está bien, y en Estados Unidos, como bien dices, es mucho más tolerante. Siempre sentimos que los estadounidenses están locos, y tengo muchos puntos en los que critico sobre todo las guerras de Estados Unidos, pero la cultura del debate es mejor, es más amplia, también es más apreciativa. Aunque también hay fuertes discusiones en Estados Unidos, los temas se abordan, mientras que aquí se barren debajo de la alfombra. De hecho, hace pocos meses estuve conectado al político de AfD, Maximiliano Krah, y ante esta pregunta, él dijo que los políticos alemanes tienen miedo de perder la legitimidad, es decir, el control sobre la interpretación de las narrativas. Porque podría pasar que un político alemán prominente se pare y diga, bueno, con el coronavirus ahí no estuvimos del todo acertados, y que entonces también las otras narrativas sobre Nord Stream, sobre el 11 de septiembre, empiecen a tambalearse. Sí, eso de todos modos va a pasar. O sea, ¿sabes? Las narrativas se están desmoronando ahora mismo ante nuestros ojos, y si te aferras a una narrativa que se está cayendo, es como si te agarraras a una roca sin darte cuenta de que toda la ladera se está viniendo abajo. O sea, entiendo que un táctico piensa en qué se puede decir, qué no se puede decir y cosas así. Yo no soy así, ¿sabes? No tengo que ser elegido. No es que no me importe, pero aún así, en realidad trato de comunicarme de la manera más honesta posible. Así que no me guardo nada, y luego en casa, en mi cuarto, pienso, en realidad yo opino que... Y luego algo, no, investigo durante mucho, mucho tiempo, con lo del 11 de septiembre y también con Ucrania, justo sobre el golpe de Estado en Ucrania. Eso fue una declaración importante. También es curioso, hace 10 años estuve en el Babylon, en 2015, justo en la misma sala de conferencias donde hablé ayer. Y hace 10 años, ahí en el Babylon, dije que un año antes, en 2014, fue en febrero, el 20 de febrero hubo un golpe de Estado. Y dije que fueron ucranianos de extrema derecha junto con los estadounidenses, o sea, con Victoria Nuland y demás. Y dije que si los estadounidenses presionan demasiado a Ucrania e intentan meter a Ucrania en la OTAN, eso puede provocar una invasión rusa. Y esa invasión realmente ocurrió. Así que todo es, yo comento, yo observo, pero no intento defender ninguna narrativa que en realidad sé que es falsa. Por ejemplo, los políticos alemanes tienen la narrativa de que no sabemos quién voló el Nord Stream, como en el sentido de, ups, uno se vuelve tan ridículo porque con la voladura del Nord Stream los precios de la energía en Alemania subieron, por eso la industria se fue y por eso la gente va a perder dinero, pero eso es evidente. Daniel, me parece fascinante lo que dices. En mis tiempos solo había 3 canales de televisión. Los canales públicos eran independientes del Estado y también estaba Al Jazeera. Como mi papá es de origen marroquí, al menos se podía ver la perspectiva árabe. Y los fines de semana, cuando mis papás estaban dormidos, movía un poco la antena parabólica hacia la derecha para desconectarme viendo Tutti Frutti. Sí, también conoces Tutti Frutti, yo también lo veía. Estuvimos moviendo la antena simultáneamente, fue muy emocionante. Me parece gracioso que tú también vieras Tutti Frutti. ¿Qué era eso? ¿Los italianos lo transmitían? Sí, existía y lo transmitía Radio Televisión Luxemburguesa en aquel tiempo. Sí, sabía que éramos del mismo tipo. Los chicos giran la antena hasta que ven a las mujeres increíblemente ligeras de ropa. Así que no había medios alternativos, no había YouTube, no había comunidad. En realidad solo existían esos 3 canales. Y si en ese entonces alguien como tú pasaba por esa maquinaria de escándalos de los medios públicos que en ese tiempo todavía tenían el control de la interpretación, eso era una sentencia de muerte. Sí. Pocos sobrevivieron a eso y quienes lo lograron obtuvieron un estatus de culto. No quiero compararlos, pero al menos ustedes ampliaron un poco ese espacio de debate. Y creo que en tu caso esto del escándalo en redes empezó más o menos en 2010, más o menos, ¿no? 2008, 2010. En 2006 realmente empezó. En 2006, Thilo Sarrazin fue quien realmente sobrevivió. Aunque tengan misiones distintas, él representa a la selección y tú tienes la responsabilidad de unir a las personas.
pero él dice lo que piensa. Pero al final él logró que lo que en ese entonces era indecible de alguna manera se volviera aceptable, un poco. Creo que tampoco se deja intimidar. Nunca lo he conocido, pero es alguien que dice lo que piensa sin dejarse amedrentar. Lo tuve aquí hace unos meses y es muy directo, ¿no? Es un tipo, es una personalidad. Y como dije, ustedes se convirtieron en esas figuras de culto. Por eso mi pregunta que me ha ocupado mucho tiempo, Daniele, ¿hoy en día es más fácil ser incómodo o dirías que incluso es más peligroso porque los medios de poder son mucho más sutiles? No, creo que es más fácil. Y por supuesto, deseo justificarlo desde una perspectiva histórica, como siempre. En 1950 llega el primer televisor. Y como acabas de decir, todavía nos levantábamos y teníamos como 3 canales. Al principio no había control remoto. Al principio todo era en blanco y negro. Yo también quería ver fútbol, así que tenía que ajustar la antena porque justo antes del penalti decisivo hacía interferencia y la imagen se perdía. Ok, y luego poco a poco fue mejorando. Pero a partir de 2005 llega YouTube. Llega YouTube. Y ahora, básicamente, desde 1950 hasta 2020, puedes decir que tenemos 70 años de televisión. Y creo que el interés por ver televisión simplemente está bajando. Pocos lo ven, los que se sientan a las 8 en punto, como si estuvieran alrededor de una fogata, volviéndose un ritual. Pero lo noto en la siguiente generación, o sea, en mis hijos, ellos no ven televisión para nada, ni siquiera preguntan si pueden, simplemente no les interesa. Se puede hacer, si uno quiere puede ver la tele, pero en realidad no entienden por qué uno debería hacerlo. Y mi generación, creo, ve televisión de vez en cuando, pero preferimos ver una conversación interesante en YouTube. O sea, personalmente me gusta ver una charla interesante en tu canal. Luego veo el canal de Simo, qué tiene ahora, qué está pasando. Y tú, por supuesto, estás en mi algoritmo, así que también me lo sugiere. Y entonces, realmente tengo la opción. ¿Debería encender la televisión ahora o debería ver rápidamente en mi smartphone, en YouTube, a ver qué conversación interesante hay? También me gusta mucho ver a Jeffrey Sachs. Siempre me gusta escucharlo. Me gusta escuchar a Michael Luders, Gabriele Krone-Schmalz, Ulrike Gerot. Tengo a mis personas a las que sigo y pienso, ¿qué están pensando ahora? ¿Qué están diciendo ahora? Me interesa su opinión. Y eso significa para mí personalmente que me he sentido atraído por estas redes sociales, como se les llama ahora. Y apenas son 20 años de YouTube, o sea, de 2005 a 2025. Y solo puedo decir, afortunadamente. Eso no lo planeé, ¿sabes? Eso realmente es una coincidencia. Mi crítica al 11 de septiembre fue en 2006. Ahí dije que se debe investigar el colapso del World Trade Center 7. Volví a escribir eso en los periódicos. En ese entonces pensaba que el periódico era importante y me burlaba de YouTube. Me preguntaba qué y quién necesita eso. No creas todo lo que piensas. Y luego hubo una tormenta de críticas en los periódicos. Y al principio también sentí que si te difaman en los periódicos y en la televisión, entonces se acabó todo. Y luego fue así. Uno de los pioneros en el mundo de habla alemana es Ken Jebsen, Keivan Sufi Siavash. Él vino con su cámara y dijo, señor Ganser, escuché que usted investiga sobre ejércitos secretos de la OTAN, eso me interesa. ¿Puedo venir a visitarlo? No recuerdo el año exacto. Quizá fue en 2010 o 2013, tendría que verificarlo. Eso fue hace ya bastante tiempo. Y luego él llegó, instaló sus cámaras y habló conmigo. 1 hora, 2 horas, ya no recuerdo cuánto tiempo fue. Y solo lo cuento para explicar cómo todo eso ha cambiado. Y luego, al final de la conversación, bajé con él al estacionamiento, a su auto, donde volvió a guardar sus cámaras. Entonces le dije, señor Jebsen, esto es complicado, ahora tiene que revisar todo el material y luego tiene que sacar 5 minutos de eso. Porque yo estaba acostumbrado a que los equipos de televisión vinieran a mi oficina, también grababan 1 hora, pero solo podían usar 5 minutos para las noticias. No es que no hubieran querido transmitir todo con gusto, sino que simplemente la televisión estaba organizada así. Necesitamos otra voz experta, tomen un poco de declaraciones directas de Ganser y lo que no nos convenga lo dejamos fuera. Y lo que nos parece interesante lo recortamos y lo ponemos en el programa, así me integraron en todos los canales.
Estaba en los canales habituales como Schweizer Radio, Unfernsehen y Radio Televisión Luxemburguesa transmitieron mi declaración, pero solo fragmentos breves. Y luego tuve mi primera experiencia con YouTube, con Ken Jebsen. Kaiwan Sufisia Bashhoy. Y entonces simplemente le digo, sí, qué mal para usted. Ahora hemos estado platicando durante 2 horas. Tiene que revisar todo. Ahora será difícil averiguar cuáles 5 minutos. Estaba convencido de que sabía cómo funcionaba todo. Y luego me mira así y dice, no, señor Ganser, yo no corto nada ahí. Lo subo sin cortes en línea. Y entonces le dije, ¿cómo qué? Toda la conversación de 2 horas como diciendo, ¿quién va a ver eso? Simo, para serte sincero, estaba seguro de que a nadie le interesaría escuchar por tanto tiempo. Y luego él dijo, sí, claro, que tengas un buen día. Y luego volví a mi oficina y pensé, Daniele, otra vez perdiste tu tiempo. Qué cabeza tan loca. Nadie va a escuchar tanto tiempo. Así no funciona la comunicación, ¿sabes? Y con eso también quiero decir, a veces también tengo pensamientos a los que después miro atrás y pienso que aparentemente estaban equivocados, porque en ese momento realmente creía que yo entendía todo y que Ken Jebsen no tenía ni idea, y luego más tarde vi los números de cuánta gente vio ese video. Ese fue, por así decirlo, mi primer video en YouTube, todavía no con mi propio canal, pero simplemente una conversación con Ken Jebsen, y eso fue mucho más de lo que jamás me vieron en la televisión. O sea, las interacciones por correo electrónico que recibí después fueron extremadamente intensas, y entonces me di cuenta, oh no, YouTube en realidad es más importante que la televisión. Y por eso, si me preguntas, ¿es mejor hoy? Yo creo que sí, para mí es mejor. Si alguien tiene una posición propia que difiere de la corriente principal, en realidad puedo exponerla a través de los canales de YouTube. Eso no sería posible en Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, zweites deutsches Fernsehen, Schweizer Radio und Fernsehen österreichischer Rundfunk. ¿Tienes la sensación, Daniele, de que los medios públicos te atacan menos cuando de repente tienes una armada de comunidad tan grande? Tienes casi 1 millón de seguidores que te acompañan en diferentes canales. ¿Crees que entonces te atacan menos a propósito? Porque eso es como una especie de red de apoyo. De repente sabes que tienes protección detrás de ti. De repente tienes una voz contraria. Y entonces tal vez también tienes un poco más de presencia, porque lo que antes era indecible ya no tiene que ser susurrado, sino que ahora puedes decirlo abiertamente. Creo que una experiencia más de mi biografía fue en 2017. En enero de 2017, Donald Trump llegó a la Casa Blanca, ahora ha llegado por segunda vez en 2025. Pero en realidad de 2017 a 2020 fue el primer gabinete de Trump y luego de 2021 a 2024 fue el gabinete de Joe Biden. Ahora, a partir de 2025 es de nuevo el segundo gabinete de Donald Trump. En el primer gabinete de Trump fui invitado por la televisión suiza Schweizer Radio und Fernsehen. Entonces, eso es comparable a la Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Es simplemente esa televisión que tenemos que pagar. Eso también es un poco el dolor en Alemania, ¿sabes? En realidad, creo que una parte del dinero debería ir para ti y otros youtubers. Porque, hola, el trabajo que hacen ustedes es de primera clase, es comunicación no violenta, es una amplia variedad de temas, se permite que la gente termine de hablar. Entonces voy a la Schweizer Radio und Fernsehen, me invitan, así es como funciona, recibes una llamada del editor y él dice, señor Ganser, queremos hablar sobre Trump y los medios, porque Trump dijo que los medios difunden mentiras y eso no nos gusta. Se notaba que el editor estaba personalmente afectado y dijo que no le gustaba eso. Que ahora el presidente estadounidense diga que mentimos, nosotros no mentimos en absoluto. Y sí, luego me invitaron al programa Arena y también fui, pero luego en el programa fui difamado fuertemente. Difamado fuertemente. Intentaron incriminarme, mostraron lo que publiqué y también un correo electrónico que le escribí a un redactor y querían dar a entender que Daniel Ganser es un loco que todavía cuestiona el 11 de septiembre. El periodista Schawinski acusó a alguien de promover teorías conspirativas sobre el 11 de septiembre, encuadrando así su postura. Y Prower, que era el moderador del programa llamado Arena, también me difamó y dijo cosas sobre mí. Y simplemente me di cuenta de que me invitaron aquí solo para destruirme. Durante el programa me quedó claro que así serían las cosas, entonces me defendí lo mejor que pude.
Y después hubo una verdadera tormenta de críticas para la televisión. Y creo que ellos no esperaban eso, no esperaban que la gente me defendiera, que la gente conoce mis libros, conoce mi trabajo y dice, no pueden simplemente acabar con Daniel así. Por favor, déjenlo terminar de hablar y trátenlo como a cualquier persona con dignidad y respeto. No tienen que compartir su análisis, pero eso de difamarlo simplemente no está bien. Y luego hay una oficina de quejas en la televisión suiza. Esa oficina se llama Defensor del Pueblo, donde la gente puede presentar sus quejas si consideran que lo que pasó aquí no está bien. Y ahí rompí todos los récords. Llegaron tantas quejas. Y eso ya significa, sí, tengo una comunidad y esa comunidad también me defiende cuando me atacan en algún lugar. Y eso también es bonito, así que le agradezco a la comunidad que me apoye porque uno mismo ya se siente un poco desanimado, piensa, o sea, sí, uno piensa que eso es injusto, eso se siente, ¿sabes? Por un lado, hay personas que te animan a seguir adelante y te defienden, incluso escribiendo a Schweizer Radio un Fernsehen para no permitir ciertas cosas. Y mis amigos también escribieron, ya lo compartí y le di like, y tengo otros amigos que también lo vieron. Hasta ahora escuchamos lo mal que estuvo, lo vimos porque estábamos esquiando y no pudimos verlo antes, pero ahora también escribimos. Y luego eso desarrolló una dinámica en la que Schweizer Radio und Fernsehen, por otro lado, simplemente tuvo que admitir que nunca habíamos tenido tantas quejas. De repente puedes responder, mientras que antes de 2010 simplemente te quedabas en la esquina y tenías que soportar esa sentencia de muerte sobre ti. Exacto. O sea, en los años 90 no habría tenido ninguna oportunidad. Incluso en los años 2000 habría sido muy difícil. Daniel, me pregunto, ¿quién escribe este guión? Siempre tenemos un carrusel de miedo que dura 1 o 2 años. Terror, virus, rusos, inteligencia artificial. Ahora otra vez hemos llegado un poco al estado profundo, pero parece que hay actores allá afuera que están interesados en apropiarse de la realidad para sí mismos de alguna manera. Bueno, creo que si ahora miramos los primeros 25 años del siglo XXI, ese sería el primer cuarto y el 31 de diciembre de 2025 ese cuarto realmente termina. Sí, entonces el primer cuarto de este siglo habrá terminado y yo simplemente digo que tenemos que hacer un balance trimestral. Y si observamos como contemporáneos atentos, vemos que 3 grandes miedos inundaron a la población. Se pueden hacer de 4 a 5, pero tomaré 3. Desde 2001 el primer miedo fue a los terroristas. Y eso se produjo de tal manera que simplemente en todas las pantallas y en todos los canales de radio siempre se hablaba de terroristas musulmanes, terroristas musulmanes, terroristas musulmanes, Al-Qaeda, Afganistán, Afganistán, Osama Bin Laden, terroristas, terroristas. En resumen, todo opera mediante la repetición cíclica de los marcos mentales. Los marcos mentales se lanzan en secuencias cortas y todos los días. Entonces la gente se levanta y enciende la radio y ya empieza todo con el terrorismo musulmán. Desmantelaron otra célula y aún buscan sospechosos, sin certeza de su identidad. Hubo un atentado, probablemente Al-Qaeda, Osama Bin Laden aún no ha sido capturado. Pero todos los días, sabes, siempre tienes ese ruido en la cabeza y piensas que es el mayor problema de todo el mundo. Definitivamente hay que combatir el terrorismo musulmán. Y esa es una propaganda de miedo que funciona por un tiempo, pero luego eventualmente pierde fuerza. La gente realmente lo ha escuchado. Después llegó el temor a los virus, lo cual ocurrió en 2020. Atención, virus, distancia, cubrebocas, confinamiento. Los niños ya no pueden jugar ni visitar a los abuelos. Absurdo. Por favor, mantengan la distancia y a quien no lo haga, grítenle. No es que tú lo veas diferente y también esté bien, sino que realmente es fuerte con gritos y discusiones y todo eso. Y eso también es porque ese miedo a los virus fue inyectado en la sociedad. Ahora hay temor hacia los rusos. Un titular reciente sugería que este podría ser nuestro último verano en paz. Bueno, era un historiador, un colega de profesión mío, aunque no lo conozco personalmente, pero simplemente no me parece honesto asustar a la gente así y decir, este es probablemente el último verano, disfrútenlo, vayan a nadar, después caerán las bombas, ¿sabes? Así. Y si preguntas quién escribe el guión del miedo, te digo que son varios, pero todos tienen en común que se han dado cuenta de que es un instrumento de poder. Así que si puedes asustar a la gente, incluso si puedes asustar a los niños, eso es poder. El miedo es poder.
hasta que la persona a la que le infundiste miedo se da cuenta del truco y reconoce que intentas controlarme con miedo. Y entonces ya no funciona. Es un gran esfuerzo decir siempre, por favor no revelen cómo funciona, porque si lo hacen deja de funcionar. Entonces, si alguien se da cuenta, observa un texto con un marcador y dice, ok, ¿qué miedo se está fomentando aquí? ¿Qué sentimiento surge? Pasa al nivel meta y dice, aquí se está fomentando el miedo a los rusos. Toma el siguiente texto y dice, aquí también en este artículo se está fomentando el miedo. Espera, ¿a qué se le está fomentando el miedo? Ah, a los virus. Eso también lo puedes hacer con datos de video. Los humanos podemos reconocer eso, no es como si pensáramos. El segundo paso es notar que estos miedos se alternan. A veces uno de ellos es muy intenso. El miedo a los virus era enorme, pero a partir del 24 de febrero de 2022 con la invasión rusa, este miedo debía desaparecer por completo y ser reemplazado por el miedo a los rusos. O sea, ¿hola? O sea, ¿a quién no le llama la atención eso? Y eso significa, ese es mi objetivo, también ahora con la conferencia de este año, donde realmente lo muestro con ejemplos concretos, que el miedo es un instrumento de poder, pero que no debemos temerle, porque en cuanto sabemos cómo funciona, es como un lago. ¿Sabes? Si no sabes nadar y estás parado al borde de ese agua y alguien te empuja, entonces para ti es cuestión de vida o muerte. No tienes la técnica, ya, o sea, si no sabes nadar y está frío y tal vez hay una corriente, entonces ya fue para ti. Pero si conoces los mecanismos del miedo, entonces puedes nadar. Si alguien te empuja al lago, no te importa, simplemente nadas. Y ese es mi objetivo, que yo a las personas no puedo evitar que alguien use esta técnica. La técnica se va a seguir usando una y otra vez, porque obviamente es una herramienta de poder. Pero en cuanto las personas estén entrenadas para reconocer, este miedo está siendo alimentado, quiero participar en eso, estoy de acuerdo con eso, me perjudica si sigo eso, y así sucesivamente. Entonces empieza a desmoronarse, empieza a desmoronarse. Cuando más personas se percatan de eso, se complica. La explicación que acabas de dar me parece genial. Hace poco leí que se sigue fomentando el miedo durante mucho tiempo. En 2025 y 2026 debemos iniciar un nuevo ciclo, ya que el periodo de 2 años con Rusia ha finalizado nuevamente. Que se siga fomentando el miedo hasta que llegue la dictadura digital. Y para eso todavía necesitan unos 3, 4, 5 años más hasta que eso se pueda implementar técnicamente. ¿Tú crees en eso? No creo que la dictadura digital llegue en 3 años, pero eso no significa que seguro no llegue. Simplemente no me dejo guiar por una visión negativa del futuro, porque todo lo que crees va a pasar. Si crees, por ejemplo, que juegas tenis, dejando de lado la dictadura digital, juegas tenis y piensas, el siguiente seguro lo mando a la red. Entonces pasa por encima de la red. Después piensas, tuve suerte esta vez, pero el próximo tiro seguro lo anoto. Ya no alcanzo el siguiente. Si siempre piensas así, o como futbolista estás en la delantera y piensas, el próximo balón lo voy a perder o voy a fallar el tiro. Esa es la misma actitud que decir, en 2028 habrá una dictadura digital. Para nuestros hijos ya está decidido, ellos crecerán en eso. Ya está, ya está. No, yo no quiero eso. No quiero una dictadura digital. Yo digo, seguro que tenemos una revolución digital. Eso sí lo tenemos. Pero para mí, de verdad, esa sí es como un cuchillo de cocina. Un cuchillo de cocina lo necesito repetidamente, por ejemplo, para cortar los jitomates y la mozzarella cuando preparo una caprese, una ensalada. Jitomates, mozzarella. Imagínate que te doy un jitomate y te doy una mozzarella, pero no tienes cuchillo. ¿Cómo lo harías? Sería difícil separarlo con las manos. Eso significa que un cuchillo de cocina es algo valioso, básicamente cuando preparas una ensalada. Pero por supuesto, con el mismo cuchillo de cocina puedes cortarle el cuello a alguien. Y eso significa que la tecnología en sí misma, para mí, es neutral. El cuchillo es neutral y tenemos que hacer lo mismo que con las cámaras o con las unidades de almacenamiento que ahora necesitamos, o con los drones que se pueden usar para tomar fotos increíbles, o también se les puede poner explosivos y meterlos en una casa y hacerla explotar. Entonces, depende de lo que hagamos con toda la digitalización y el diseño de una dictadura digital global,
donde todos sean rastreados y vigilados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y luego eliminar el dinero en efectivo y cada transacción y así. ¿Puedo analizarlo y decir que es una narrativa coherente? Es una narrativa coherente y cerrada en sí misma que naturalmente genera miedo. Nadie dice, hey, súper, eso lo quiero. Nadie quiere eso. Eso es simplemente puro horror. Pero entonces digo, en mi opinión, cómo funcionan las sociedades, eso tiene que ver con si queremos eso. ¿Y qué más podríamos hacer con los medios digitales? Luego observo, por ejemplo, en los archivos filtrados del RKI por un informante. Y luego comparo, ¿qué se hizo entonces con estas filtraciones del RKI? ¿Eso fue solo una memoria USB o tal vez solo un archivo en la nube con un código de acceso? La digitalización no solo implica vigilancia, sino también esclarecimiento. ¿Sabes a lo que me refiero? Como el cuchillo de cocina. No puedes notarlo en el cuchillo. Es simplemente una computadora que almacena datos, que transmite datos. Y cuando digo YouTube, para mí una revolución, otra vez, 2005, el primer video de YouTube, yo en el zoológico, uno de los fundadores, aquí estoy con los elefantes, ese fue el primer video de YouTube. Me reí y lo subestimé, pensé que no era nada. Y ahora, en 2025, tengo un balance completamente diferente. Te digo, las conversaciones interesantes se dan en los grandes canales de YouTube. Ellos van a ganar poder, los periódicos van a desaparecer, las televisoras probablemente no se disuelvan, pero si siguen así también les va a ir mal. Y eso significa que cuando se trata de digitalización, sí veo las oportunidades. Digo, esa sería una oportunidad para nosotros, los humanos, de seguir educándonos y aprovechar lo positivo. Conozco personas que hacen coaching en línea, donde la gente simplemente se conecta, toman ese coaching y no tienen que recorrer toda esa distancia, pero es posible porque existe la digitalización. Por eso digo que, o sea, a través de la digitalización podemos hacer cosas buenas, pero también podemos hacer cosas malas, como con un cuchillo de cocina. Y realmente les aconsejaría a todos que no demonicen la herramienta ni la alaben demasiado, sino que simplemente se esfuercen y digan, hagamos algo bueno con esto. Y conozco el debate sobre la dictadura digital, lo conozco, me parece importante, hay que hablar de eso, pero me opongo a las predicciones que dicen que eso ya está decidido. Eso ya está decidido, no hay nada más que discutir, nada está decidido. Ni siquiera está decidido cuánto tiempo vamos a vivir, qué se supone que está decidido. Entonces, ¿puedes decirme cuánto tiempo vas a vivir tú? Eso no está decidido. Eso depende de mil factores y cada día es nuevo. Nos levantamos y tenemos influencia en las mil interacciones que existen. Muy fuerte lo que dices, Daniele. Ayer leí que James David Vance llamó a la Alemania una tiranía, porque la AfD fue catalogada como de extrema derecha. ¿Consideras que vivimos en una pseudodemocracia dadas las circunstancias actuales? Yo sí lo creo. Siempre me gusta venir a Alemania. Estoy en Suiza, pero me gusta venir a Alemania. No quiero ofender a nadie aquí, tampoco a los políticos ni a los medios de comunicación. Pero está bastante lejos de Immanuel Kant, si se me permite decirlo así. Immanuel Kant, un filósofo alemán, realmente dijo que debe contar el mejor argumento. Y aquí realmente también tienen a Schopenhauer, a Schiller, a Goethe. O sea, Alemania no es cualquier país en el mundo, ¿sabes? Es un país con grandes maestros de sabiduría, con pensadores agudos. Eckhart Tolle es alemán. En mi opinión es uno de los principales maestros de sabiduría de hoy en día. Alemania es casi comparable con la India. La India es un país donde continuamente surge sabiduría espiritual, la cual es venerada y cultivada. En Alemania es más bien esa claridad analítica. Simplemente donde uno dice, ok, vamos a mirarlo con detalle. Y el idioma alemán también es muy adecuado para expresar estas cosas de manera clara. Estar decepcionado significa sentirse desilusionado y engañado después de pasar por una situación en la que se descubre una mentira. El idioma también es muy poderoso. Y si ahora preguntas, oh, sí, ¿es Alemania una tiranía?
Lo siento incómodo. Cuando doy una conferencia, quería dar una conferencia en Dortmund, en el Westfalenhalle, y entonces el alcalde Westphal del Partido Socialdemócrata de Alemania dijo, Ganser no puede hablar aquí porque es un teórico de la conspiración. Y luego uno va a Wikipedia y el artículo de Wikipedia sobre mí está totalmente manipulado y contaminado. Eso no tiene relación con la verdad, es solo una selección y un encuadre negativo. Y las personas que hacen eso ni siquiera aparecen con su nombre real. Y eso también me parece muy ruin, cuando difamas a otros sin mostrar quién eres realmente. Ok, y luego se cancelan los recintos y así sucesivamente. Y eso ya es, o sea, cuando Yeto Divan dice tiranía, tal vez yo no lo diría tan extremo, pero sí hay una injusticia muy grave. Yo creo que la formulación de Miguel Andrik, que escribe para el Berliner Zeitung, es mucho, mucho más acertada. Él dice, en la prisión moral, y en realidad dice que es una actitud de tener siempre la razón. Los verdes dicen, tenemos razón, así es. La AfD dice, tenemos razón, así es. Los vacunados dicen, tenemos razón, así es. Los no vacunados dicen, tenemos razón, así es. Luego la CDU afirma que así es. Bueno, no sé exactamente qué es, pero un posible análisis, una posibilidad es que Alemania es muy fuerte en el pensamiento. De verdad, todos estos grandes pensadores surgieron aquí. Por supuesto, Italia también tiene grandes pensadores como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, artistas y pensadores. No solo pasó en Alemania, Voltaire es francés y así, y David Hume, los ingleses, los escoceses. Pero aún así Alemania tiene una fuerza de pensamiento muy fuerte en la historia de la cultura que yo admiro de verdad. Y este pensamiento llega a un punto donde, en mi opinión, como que se enreda. ¿Sabes? Cuando solo te identificas con los pensamientos y los diferentes pensamientos chocan entre sí, entonces en realidad hay discusiones todos los días, en todas partes y sobre todos los temas. ¿Sabes? Quiero decir, si lo ves de manera analítica, dices, el mundo de habla alemana, sobre todo los alemanes, los suizos y los austriacos un poco menos, pero sobre todo los alemanes, están muy convencidos de que su posición es la correcta. ¿Y por qué es así? Y ahí me apoyo mucho en Eckhart Tolle, otro alemán que lo analiza correctamente, y también en Michael Landrick, un buen filósofo, otro alemán. Entonces, las soluciones también se encuentran en Alemania, ¿sabes? Los problemas están aquí, pero las soluciones también están aquí. Y ellos simplemente dicen, sí, cuando una persona se identifica al 100% con el pensamiento, entonces en la terminología de Miguel Andrik está en la prisión moral. Él se considera mejor porque ya tiene los pensamientos correctos. Y todos los demás son idiotas, que lo mejor sería que adoptaran estos pensamientos de una vez. Y Eckhart Tolle lo formula así. Él no usa el término prisión moral, sino que dice que si te identificas al 100% con tus pensamientos, entonces ahí, y aquí vuelve el lenguaje, te identificas. Entonces esa es tu identidad. Y aún así la defenderás, porque crees que tu identidad está siendo desafiada. Si alguien te dice que enviar armas a Ucrania realmente no tiene sentido, no piensas, ok, vamos a analizarlo, sino que dices, por favor, lo veo como un ataque personal. Igual que si te dicen que alimentarse de manera vegana no tiene sentido. Si se lo dices a un vegano, no es que diga, sí, lo puedes ver así, sino que si es parte de su identidad, se va a resistir muchísimo. Y la solución sería que realmente uno ya no se identifique con su forma de pensar, sino que diga, a veces pienso esto, a veces pienso aquello. También existe el ejercicio del gato, que consiste en decir, me pongo al acecho, como el gato frente al agujero del ratón, y observo qué es lo próximo que pienso. Entonces uno se vuelve observador, y eso volverá a tranquilizar todo el discurso. Uno vuelve a estar abierto, y entonces le pregunto a Simo qué piensa realmente sobre eso. Y ni siquiera sé si mis pensamientos son correctos. Y luego uno vuelve a una fase más relajada, porque eso va a cansar muchísimo a la gente siempre esas peleas. Estoy 100% de acuerdo contigo, pero con la AfD ya se ha intentado todo. Muros de contención, comparaciones con nazis, indignación constante, nada ha funcionado. Sinceramente, si la radicalización en Alemania continúa así, siento que la AfD pronto alcanzará el 45%.
¿No es una estrategia peligrosa excluir tanto al otro lado de esa manera? ¿O estamos ya en una especie de etapa final y tiene que empeorar antes de que mejore? Creo que no es inteligente quejarse constantemente de alguien. Esto no solo ocurre con la AfD, sino también con Donald Trump. Esas simplemente se vuelven las marcas más conocidas, y eso lo sé por la investigación en comunicación. Antes me gustaba, o bueno, todavía me gusta ver el Tour de France, o sea, una carrera de ciclismo. Y una vez hubo esta discusión sobre el dopaje, sí, si los ciclistas se dopaban y si todo estaba manipulado. Y entonces un grupo tenía una camiseta que decía Festina, que es una marca de relojes, creo, sí. Y entonces, por el dopaje, los ciclistas solo estaban sentados en el suelo. Y entonces le preguntaron al experto en comunicación de Festina, ¿no es esto una catástrofe? Ustedes dan dinero. Sí, y ahora estos ciclistas solo están sentados en el suelo y se habla de eso. Ni siquiera están corriendo. La bicicleta está apoyada en un árbol, es casi como una huelga y se habla de dopaje, o sea, la carrera no está en marcha. Y entonces él dice, mire, las reglas de la comunicación son así. Lo que más nos gusta es que mencionen nuestra marca en un contexto positivo y emocional. Eso significa que el ciclista del equipo Festina cruza la meta, levanta los brazos, se puede leer bien la camiseta, o es como cuando Roger Federer gana Wimbledon en tenis y luego se pone un Rolex y dice, si quieren ganar Wimbledon, el primer paso sería comprar un Rolex. Eso es una emoción positiva vinculada a un producto. Y luego dice, el segundo paso es cuando se habla de nosotros, pero de manera negativa. Siempre son imágenes de los conductores y todos se molestan, y aunque no se dice que Festina es de extrema derecha, eso no se dice, pero siempre se menciona, y lo que se menciona, eso puede ser Donald Trump o AfD o FPÖ en Austria, simplemente recibe atención. Y él dice que eso es lo segundo mejor, o sea, repetición, pero en un contexto emocional negativo, y lo peor es no ser mencionado en absoluto. Entonces simplemente no existes en ningún lado. Y entonces eso significa, con este marco que tenemos, que yo creo que si en Alemania intentas insultar a un grupo una y otra vez, ese grupo se vuelve más conocido. Eso en realidad aplica en todos los países. Me parece muy bueno el análisis que hiciste. La analogía es acertada, y tanto Donald Trump como la AfD son ejemplos casi perfectos de ello. Y por otro lado, puedo entender por qué se crea un monstruo así, porque al final de cuentas no se tienen las mismas herramientas disponibles que tal vez tengan ese tipo de impacto, como por ejemplo Donald Trump. También esa foto montada, donde en una entrevista dijo que podría imaginarse ser el próximo papa, y luego esa foto de inteligencia artificial montada me pareció bastante genial. De todas formas, Donald Trump me resulta fascinante en cierto modo. No quiero retroceder y hablar de lo que hicieron los políticos de los últimos 500 años, pero al menos en la actualidad es una personalidad. Así es como lo percibo, porque él no pasó por esas estructuras políticas clásicas y controladas. Él cuenta con su propio electorado y comunidad. Es alguien que llegó desde fuera, ¿no? Y él entra con una posición completamente diferente a la de un típico soldado de partido común y corriente, que aunque ha aprendido a adaptarse y ser discreto, tuvo que sacrificar su personalidad por la visibilidad y en realidad ya no queda nada de esa persona. Si observas a Olaf Scholz con respeto, en realidad es una persona bastante aburrida. Él no se puede comparar con alguien como Donald Trump o con un recién llegado así. Y ahora existía este término de la Riviera del Cercano Oriente. Y sé que el Cercano Oriente es altamente explosivo y no es tan fácil entender lo que pasa ahí. Y luego tuve aquí sentado a Maximiliano Krah y el lobby israelí. Ahí todos los políticos son súper cuidadosos con lo que dicen, todo muy políticamente correcto y procurando no incomodar a nadie. Pero él dijo una frase que no me ha dejado en paz. Dijo algo así como, Simo, si ahora reconstruyéramos Gaza con 500.000 millones y en 5 años vuelve a estallar una guerra y puedes apostar que volverá a estallar una guerra, entonces no podemos simplemente volver a llevar a las mismas personas ahí o dejar a las mismas personas ahí, sino que tenemos que pensar en algún proyecto sostenible, algo que haga que Gaza sea diferente a como era antes. Esa declaración es extremadamente cínica, pero quizás no del todo incorrecta. Entonces, lo primero que hay que hacer con Gaza es dejar de bombardearla. Eso es lo primero. Y lo segundo, por supuesto, es que se debe intervenir a nivel de reconstrucción. Hay que reconstruirlo. No se puede afirmar que ahora puedan vivir ahí de esa manera.
No hay hospitales, no hay supermercados, no hay viviendas seguras, también hay municiones sin explotar, es decir, material militar que no ha explotado. Y como comunidad mundial, como familia humana, no se puede simplemente ignorar a una parte así nada más. Sabes, ayer estaba aquí en Berlín en un taxi. Iban a una entrevista y luego siempre le pregunto al taxista, ¿de dónde es usted? Eso siempre lo pregunto. Él me dijo, soy palestino, nací en Líbano. Entonces le dije que la situación en Gaza estaba difícil y él respondió que era una catástrofe. Uno conversa mientras va en el auto. Y luego le dije, sí, pero aquí en Alemania casi no se puede hablar de eso. Aquí siempre es así, no se puede criticar al gobierno israelí. Y él dijo, sí, aquí ya no hay libertad, no se puede decir lo que uno piensa. Antes sí se podía, ahora ya no. Él estaba realmente triste. Y luego le dije, sí, pero tal vez alguien los ayude, tal vez los iraníes o los egipcios o los sirios o los turcos. Y él dijo que nadie los ayudaba. Nadie nos ayuda. Entonces le dije que sí, que así ha sido en los últimos 2 años. Solo pregunto para conocer su perspectiva. Él desconoce que he investigado extensamente el tema. Él afirma que desde 1948 la situación ha sido así, sin ayuda de nadie y en constante declive. Y personalmente no creo que Trump se oponga a Netanyahu. Simplemente no lo veo. Y en mi opinión, Netanyahu tampoco tiene en mente la solución de 2 estados, sino que en realidad quiere expulsar a los palestinos. Esa es mi impresión. No sé cuál es su plan final, pero yo soy partidario de la solución de 2 estados, como Jeffrey Sachs. Muchos dicen que eso es ilusorio. ¿Cómo surgirá un estado a partir de la franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este? Yo digo que sí, no es imposible. Como primer paso, habría que decir que Palestina será el miembro número 194 de la Organización de las Naciones Unidas. Eso significa que en este momento hay 193 países en el mundo. Realmente se le daría a Palestina el estatus de un país plenamente reconocido. Y eso debe ser permitido por Estados Unidos. Eso se intentó bajo la administración de Biden y luego Biden, el presidente Biden en ese entonces, vetó la propuesta. Esto implica que Estados Unidos puede vetar ya que solo 5 países tienen este derecho en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, los 3 de la OTAN, China y Rusia. Y todavía está pendiente porque Estados Unidos se resiste a ello. Pero tú dices que tal vez Trump traiga nuevos aires. En ciertas zonas de Ucrania sí lo considero viable. En Medio Oriente lamentablemente no lo veo. Me dejo sorprender con gusto. Pero ese sería el camino hacia la paz que yo veo, que Palestina sea aceptada como un Estado independiente en la comunidad mundial. Y que entonces también países ricos como Arabia Saudita y Qatar, que son muy ricos, puedan decir, aquí damos ayuda fraternal, vamos a arreglar las cosas. Y también hay una nueva situación. La franja de Gaza ya no es un campo de prisioneros, pero era de hecho la prisión al aire libre más grande del mundo. Ellos no podían simplemente salir al aeropuerto de Gaza y luego decir, ahora nos vamos de vacaciones a Tailandia. Imposible. Era simple, estaba cerrado e incomprendido por la gente. Y había cercas de alambre y si te acercabas demasiado a las cercas te disparaban. Es importante tener en claro que Gaza no era un país libre, sino un territorio ocupado desde 1967. Y también sé que los israelíes, por supuesto, están traumatizados por el Holocausto, que están traumatizados porque hay relativamente pocos judíos en el mundo. Es decir, también veo su dolor, pero también veo el dolor de los palestinos. Y al final aquí veo a 2 grupos traumatizados. O sea, todos tienen realmente un hermano, un hijo, un amigo, un abuelo que realmente no solo en teoría, sino de hecho ha sido víctima de la violencia, ya sea tortura o muerte. Eso no es abstracto, sino que está muy arraigado en la sociedad. Y me puedo imaginar que esto sigue sin fin, que los grupos traumatizados por segunda vez siguen traumatizándose, lo cual siempre es posible. Eso es posible. Pero también aquí no es necesario. Eso es muy importante.
Entonces, todos los terapeutas que, por ejemplo, intervienen en una relación de pareja donde personas traumatizadas se vuelven a traumatizar, dicen que hay maneras de romper ese ciclo. Para mí, el primer paso es la solución de dos estados, aunque sé que en este momento está muy lejos. Todos a los que les digo esto me responden, bueno, y hay una evaluación más realista, pero yo digo que no veo ninguna posibilidad. La otra posibilidad realmente es expulsar a todos los palestinos. Pero eso no será una base para la paz. Creo que la palabra trauma es realmente adecuada en este contexto. Hace poco leí un artículo de Gabor Mate, que también es sobreviviente del Holocausto, también es un científico israelí, y que al final también habló de dos personas traumatizadas. Entiendo completamente la narrativa uniforme de la OTAN sobre Gaza, es decir, su marco narrativo. Por otro lado, recientemente visité Marruecos y tras hablar con algunos locales tuve la sensación de que se preguntaban por qué deberían involucrarse en ese conflicto. Pronto vamos a ser coanfitriones del Mundial. O sea, cada país tiene su propia agenda, por así decirlo. Y en Arabia Saudita es similar. También les otorgaron un mundial, pero no participan activamente en el conflicto. Yo le atribuiría mucha más culpa a los estados árabes por no ayudar a sus hermanos y hermanas que a los países de la OTAN. Sí, yo también lo creo. Por supuesto, los países de la OTAN, especialmente Estados Unidos, arman a Israel. Trump le envía armas a Netanyahu y Alemania también está a la cabeza entregando armas a Israel, lo cual me parece totalmente incorrecto. Y creo que Alemania debería detener el suministro de armas a Israel mientras no haya paz en Gaza. Eso es lo loco, que aquí simplemente se dice que de eso no queremos hablar en absoluto. El conflicto en Gaza es un tema sumamente delicado en Alemania. Miguel Lüders habla de eso con valentía e inteligencia. Vale la pena buscarlo en YouTube. Y también Karina Leukfeld es una buena periodista. Siempre hay que tener al menos uno o dos nombres para saber cómo profundizar más en un tema. Y eso significa que existen los que en mi opinión son analistas honestos e inteligentes. Y también hay realmente analistas destacados entre los judíos que, por ejemplo, están en la diáspora, en Estados Unidos, o sea, judíos estadounidenses que realmente analizan muy a fondo. Por un lado, están personalmente afectados, por supuesto, porque bajo Netanyahu yo diría que en general todo se está volviendo cada vez más peligroso. Las confrontaciones aumentan y ellos dicen que necesitamos comparar las historias. Y comparar historias significa que un grupo cuenta su historia, los palestinos deben contar su historia, cómo fue desde su punto de vista, y luego los israelíes deben contar su historia, cómo fue desde su perspectiva. Y cuando Teodoro Herzl dijo que necesitábamos un estado propio para los judíos, eso fue a finales del siglo XIX en Basilea, que es la ciudad en Suiza donde yo también estudié y fui a la universidad. También me he involucrado con la historia del sionismo. La idea de Herzl era simple: en todas partes nos persiguen, vamos a fundar nuestro propio Estado. Y entonces los judíos, desde su perspectiva, a través de Ben Gurión y todos los conocidos, también Arafat, su encuentro con rabinos, ahí los palestinos y los israelíes pueden comparar sus historias. Y Simo, te digo, al final es como comparar historias en una relación que tal vez termina y luego le preguntas a la mujer por qué exactamente terminó. Ella te contará una historia con sentido, luego di gracias, no mentirá. Esa es su historia, así es como ella lo ve y así lo siente, lo ha experimentado ella misma. Y luego vas con el hombre y le preguntas, ¿qué pasó exactamente aquí? ¿Puedes explicarme por qué se están separando? Él te contará una historia desde su perspectiva. Y luego vas a tomar las dos hojas y definitivamente tienen algo en común. Entre israelíes y palestinos existe un punto en común. Eso es precisamente la comparación de historias, donde uno confirma que algo realmente sucedió, pero luego habrá una parte en la que uno dirá, yo no lo veo así, no creo que eso haya pasado en absoluto. O si es que pasó, ni siquiera me di cuenta de que eso tuviera la relevancia suficiente como para entrar en la historia.
Sí pasó, pero el hombre dirá algo así. Yo obviamente conozco más a los hombres. Los hombres dirían, sé que pasó algo, de alguna manera también te molestaste, pero ya ni me acuerdo qué fue lo que dije. Eso fue hace mucho tiempo. Para la mujer eso resurge con fuerza, adentrándose en la historia. En ese entonces pasó esto y aquello. En mi opinión, lo mismo ocurre entre israelíes y palestinos. Y eso sí se puede hacer. Excelentes investigadores trabajan en este tema, comparación de historias, y eso es lo que se necesitaría. Solución de dos estados, comparación de historias y discurso. Discurso. Al final ese es el único camino. Me parece realmente genial. En una terapia de pareja también se utiliza porque te confrontan con la historia del otro y solo así desarrollas empatía. Uno está tan encasillado y tan ocupado consigo mismo que hay filtros, todos tienen filtros. Cada persona tiene un filtro distinto y solo así se puede comprender naturalmente a los demás. No es necesario que vuelvas a juntarte con esa persona, pero no deberías quitarte la vida. ¿Sabes? Ese es el punto. No estoy diciendo que comparar historias siempre haga que las parejas vuelvan a estar juntas y permanezcan juntas hasta el final de sus vidas. No es así. También será así que los palestinos hablan árabe, tienen fe musulmana, su propia cultura, su comida, sus canciones, sus conmemoraciones, sus tumbas, todo eso. La mayoría de los israelíes son judíos, pero no el 100%. Eso también hay que mencionarlo. Ellos hablan hebreo, tienen la fe judía, tienen su cultura, tienen sus canciones, tienen sus tumbas, tienen sus rituales. Y eso también está bien. Así debe ser. No queremos un mundo homogéneo, sino culturas fuertes en sí mismas. Culturas hermosas y maravillosas. Pero cuando la parte que está traumatizada se encuentra con la otra parte que también está traumatizada, ¿no? Entonces tenemos tortura. Tenemos tortura. La gente dice que no hay tortura. Sí, miras bien, hay tortura. Y tenemos asesinatos de niños. Claro que sí, sí. Pero ¿qué es eso? No es el judío ni el musulmán. Y eso tampoco es Palestina ni Israel. No significa que todo eso tenga que desaparecer, sino que son elementos traumatizados que también existieron en Camboya bajo Pol Pot, que existieron en la Unión Soviética bajo Stalin, que existieron en Alemania bajo Hitler, que existieron en Chile bajo Pinochet, que existieron en Nicaragua bajo la dictadura de Somoza. Sabes, cada sociedad, digo yo, dentro de la familia humana puede desarrollar traumas y cuando esos traumas se encuentran hay un baño de sangre. Bien dicho, Daniele. Podría seguir hablando contigo por horas. Dices que confiemos en nosotros mismos, pero vivimos en un mundo lleno de detonantes, miedo, narrativas y sanciones sociales. Danos un ejemplo concreto. ¿Cuál es el primer paso que uno puede aplicar para confiar en sí mismo? Bueno, yo simplemente les recordaría a todas las personas que dentro de ellas hay un núcleo intacto que es hermoso. Luego dirán, ¿qué núcleo intacto? ¿Qué hay de hermoso ahí? Después mirarán su cuerpo, algo de él no les gusta. Eso no es a lo que me refiero. El núcleo está intacto e invisible, ignora el cuerpo. Entonces dirán, sí, pero ahora estoy mirando mis pensamientos, están revueltos o mis sentimientos están de alguna manera confundidos, tengo dolor, alguien en mi familia murió, a quien amaba mucho, qué núcleo intacto, déjame en paz. Entonces yo digo, sí, los pensamientos pueden estar revueltos, los sentimientos también pueden estar revueltos y está completamente bien. No es así como, oh, eso no debe pasar. La vida es así, llueve, sale el sol, es invierno, es verano. Ese cambio, marea alta, marea baja, eso es parte de la vida. Alegría, tristeza, se necesita la polaridad. Realmente se necesita la polaridad para que el sentimiento sea intenso. Pero todos poseen ese núcleo invulnerable. Quiero recordarles, incluso a los que no lo creen, que existe lo que yo llamo la conciencia sin forma que vive en todos nosotros. Eso tampoco necesita aprender nada más. No es como esa sensación de que tengo que tomar este curso, luego aquel otro curso, hasta que sea alguien. No, ya eres, sí, ya eres. Es maravilloso como eres en este nivel más alto. Y en realidad ese es un deseo que tengo. Quiero recordarles a todos que hay ese maravilloso núcleo esencial en cada uno. Y luego dicen, ¿qué? ¿También en ese de allá? ¿Ese es un asesino? Y yo digo, sí, ¿en él también? Es sencillo, si él mató no estaba muy consciente.
Tal vez estaba lleno de drogas, tal vez estaba herido y por casualidad todavía tenía un arma. Sí, quítale las drogas, quítale la herida, quítale el arma y mira, eso es algo positivo que veo en todos. Por eso amo a las personas y también a la tierra. Es muy bonito estar aquí. Y desde ahí realmente le recomendaría a todos empezar con el amor propio, amarse a uno mismo, ese núcleo más profundo y sagrado que todos tenemos dentro, y no detenerse por este o aquel error que todos hemos cometido alguna vez, porque podrías pensar en eso eternamente. Es normal, todos lo han hecho de alguna forma. Yo también ya he lastimado a personas. Y luego uno puede reprocharse eso o algo así, pero eso es lo que siento en lo más profundo de mi ser y es lo que también quiero que la gente recuerde. Y luego, ahí está la seguridad. Esa no está en los medios ni en los periódicos y tampoco cuando uno compra una casa o cuando el cuerpo está súper bien entrenado. Eso está bien y se puede hacer, pero la verdadera seguridad nunca se hallará ahí. Lo que dices es muy fuerte, Daniel. La probabilidad de que Daniel esté sentado frente a mí en este momento, según leí recientemente, es de 1 en 400 millones. Tal vez tu papá dio un sermón o algo así y de ahí salió un Daniele, o tal vez un Pedro o cualquier otro nombre. Es decir, ya tienes esa misión divina dentro de ti. Eso es la vida, como un suspiro comparado con la historia de la humanidad. Entonces, ¿a qué esperas para abrazar tu mediocridad, salir corriendo, enfrentar tus miedos, resolver todo eso y simplemente ser la versión que siempre debiste haber sido desde el principio? Sí, claro, tu canal también representa eso. Sabes, eso es en realidad. Al final la gente encuentra su fuerza y ese es el sentido. Todo lo demás no tiene sentido. Y yo diría que las técnicas ya son conocidas. O sea, se sabe cómo aplicar las técnicas del miedo, pero en realidad también se sabe cómo aplicar las técnicas de la fuerza. Y la técnica en la fuerza es, por un lado, darse cuenta de que hay un núcleo muy bueno dentro de mí. Eso uno mismo se lo puede decir. Para creerlo, escríbelo y léelo diariamente, ya que los medios también usan la repetición. Si uno lo escribe, hay un núcleo maravilloso dentro de mí y ese está intacto. Pase lo que pase, sí, eso pasa, eso pasa, eso pasa, sí, sí, todo está bien. Puedes vivir en la franja de Gaza. El núcleo más interno está intacto. Y luego ser consciente de eso. Y la segunda técnica para nosotros, por supuesto, es realmente que tenemos que controlar un poco nuestro tiempo frente a la pantalla. También diría que a veces hay que hacer un ayuno mediático, dejar el smartphone y la laptop a un lado por 12 o 24 horas y luego ver qué pasa. Muchos tienen muchísima dificultad para pasar ese tiempo consigo mismos. Y luego diría que en ese tiempo sin smartphone te reúnas con un amigo. Dar atención sin distracciones es un gran regalo. Reunirnos sin smartphones, porque esas reuniones donde saludas y dices, tengo que mandar un mensaje rápido, no funcionan. Tu hijo está enfermo, ¿verdad? Disculpa, tengo una llamada en la otra línea. Sí, ya voy al siguiente. Hola chicos, entonces no es nada, ¿cierto? Una reunión real es sin celular o con el modo avión activado. Eso simplemente significa que ahora estaré 5 horas en modo avión. Vamos a caminar por el parque. Es una reunión real, así que volvamos a los encuentros en persona. Y últimamente también salgo repetidamente a la naturaleza. Así que realmente salgo a la naturaleza, camino por el bosque. A menudo camino por el bosque con mi esposa, porque la naturaleza y el movimiento ayudan a liberar ese miedo. Así que simplemente moverse, algunos andan en bicicleta, otros van al gimnasio. O sea, mover el cuerpo, eso realmente elimina todos esos nudos de miedo. Los sudas y los trabajas hasta sacarlos. Y entonces se va. Pero si solo te sientas frente al televisor, no te mueves y dejas que un miedo tras otro te invada, eso no nos hace bien. Tú no eres tibio, no eres pregonero, pero tus pensamientos son muy claros. No tienes una agenda política ni defiendes a ningún partido o ideología. Tampoco soy miembro de ningún partido. Bien, pero piensa por ti mismo. Y creo que esa es la razón por la que eres un faro para muchas personas allá afuera. No porque tengas la verdad absoluta o porque tengas razón, sino porque defiendes el derecho a tener tu propio punto de vista. Y eso quizás sea lo único que hoy en día sigue siendo revolucionario, devolverle a la gente lo que le fue arrebatado, que es la confianza en sí misma. Lo dijiste muy bien. No tengo nada más que agregar.
De verdad, ese es mi deseo, que las personas se fortalezcan a través de mis conferencias, de las conversaciones y de los libros. Tengo 3 conferencias, conversaciones y libros, y de vez en cuando utilizo el recurso de la desilusión. Digo, miren, la guerra de Irak, las armas biológicas, químicas y nucleares, eso fue una mentira. Por la mentira surgió el miedo, sobre la base del miedo se mató. Aquí se ganaron millones, aquí murieron millones. O sea, puedo explicar cómo funciona, pero es lo mismo incluso en las cosas más pequeñas. Grupos sociológicos, es lo mismo. Y en cuanto nosotros como familia humana reconozcamos estas estructuras, dejemos de identificarnos con los pensamientos, observemos los sentimientos, realmente podemos dar un paso de conciencia. Creo que contribuyes a eso y por eso vine contento a Berlín para conversar contigo. Muchas gracias, Daniele. Un gusto, te deseo lo mejor y un buen vuelo de vuelta a Basilea. Gracias, igualmente. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias. Estuvo muy bonito. Eso está bien, lo entiendes, captas los temas, tenemos la profundidad, la amplitud, la repetición. La segunda conversación me resultó mucho más fácil que la primera. Sí, para mí también ahora. O sea, sabes, no te conocía antes. Correcto. Y yo te conocía por los titulares negativos y también estaba esa historia previa con ese Prejuicio ahora. videógrafo. Cuando se fue tuve mucho estrés de antemano. Sí, estrés. Muchos dijeron algo así como, sí, si lo haces con él, entonces tendrás un canal de charlatanería y cosas así. Y entonces tenía muchas cosas acumuladas en la cabeza. ¿Eso es cierto ahora? Me preguntaba cómo sería él en persona y empezaría a darle vueltas al asunto. Uno escucha mucho de ese círculo de supuestos conocidos. Y luego puros pensamientos. Y ahora, la segunda vez, ya pude entender todo eso mucho mejor. Y eso me hizo sentir mucho más relajado por dentro. Sí, yo también sabía que iba a ver a Simo. Y eso para mí es diferente. Entonces también le dije a Bea que iba a ver a Simo. Vuelvo el domingo en la noche. Sinceramente ya no asisto a eventos televisivos. Primero, ya no me invitan. Y segundo, ya ni quiero ir. El nivel de discusión es pésimo. ¿Para qué vamos a perder nuestro tiempo ahí? Aquí nos encontramos en el mismo nivel. Lo grabamos, lo mezclamos y luego voilà. Eso es lo nuevo. Así lo hacemos ahora. Sí, correcto. ¿Para qué regresar a lo anterior? No quiero. Definitivamente. Dale muchos saludos cariñosos a tu esposa Bea. Bea, en la última entrevista los comentarios se dispararon. Yo diría que el 95% fue Bea. Qué mujer tan increíble tiene él. Gracias a Dios que tiene a alguien a su lado que lo apoya así. Creo que esa historia de que dormirías bajo el puente y dirías, bueno, eso resonó con muchísima gente. Si ella lo hubiera dicho diferente, no habría dicho nada. Eso fue en 2006, cuando me convertí en padre por primera vez. En ese entonces tenía el doble de esa sensación de que tenía que mantener a la familia. Eso era lo más importante. Y si ella solo hubiera dicho, oye, déjalo de 9-11, vas a perder el trabajo, tienes que asegurarte de que él pueda crecer tranquilo, puedes investigar eso después, yo habría dicho, sí, tienes razón. Pero tampoco habría sido bueno para mí, entonces siempre habría sentido que, aunque ahora me encanta ser padre, en realidad se siente como una camisa de fuerza, eso también lo habría sentido. Pero ella nunca hizo eso, siempre me dijo, puedes ser padre, pero échale todas las ganas. Qué bonito. Y yo así de, ok, me encanta eso. Porque eso es lo que toda persona allá afuera desea, tener a alguien a su lado que esté con uno precisamente en esos momentos difíciles. En ese momento yo no era exitoso ni famoso, realmente no lo era. Ella realmente apostó por mí cuando, bueno, ella simplemente me amaba, pero no sabía cómo funcionaba todo esto. ¿Sabes? Ahora uno podría decir, si ella ahora dice, sí, claro, hazlo, entonces ya sabe que llevo 20 años haciéndolo y que funciona, pero en ese entonces no había nada claro. Así que si estás viendo esto, no puedo esperar para ir a Basilea y darte un abrazo muy fuerte. Ella es increíble, ella es increíble.